Bueno, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a hablar acerca de los hospitales a nivel regional, a nivel país. ¿Cuál es la situación actual? Bastante compleja porque entró el frente frío, se instaló finalmente el invierno y eso también hace de que más camas sean ocupadas por afecciones respiratorias, sumado al tema COVID. Bueno, la invitamos esta noche a la doctora Doris Roy Brugada, que ella es directora de Coordinación de Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública. Doctora, es así, ¿no? Así mismo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Pero arranquemos con el tema Alto Paraná, porque justamente el caso de la joven de 18 años que finalmente, después de ser trasladada desde la capital, de Ciudad del Este a Linerán, terminó falleciendo. Hoy se habló acerca de esta situación también porque no había respiradores, se tuvo que tomar la determinación, cosa que no se recomienda si está en terapia, ser trasladada hasta Asunción. Y bueno, en base a esto, aparentemente hubo novedades, se habilitaron más camas en la regional de IPS, creo que 8 más. Y con esto, ¿cuánto suma? ¿Cómo está hoy la situación del Alto Paraná, doctora? Y con esto aumentamos a 16 camas para adultos dentro de nuestro hospital integrado. Esas son camas también del Ministerio. Entra dentro de lo que fue nuestro proceso de reforma del sistema con integración de camas. Entonces, en IPS tenemos 16 camas, o sea, en el hospital de IPS, pero es integrado con el Ministerio. Y se sumaron estas 8 más, ¿verdad? Esta paciente presentaba una complicación renal que necesitaba realmente diálisis, que también obliga a la derivación, ¿verdad? Aparte de que se estaban dando este aumento de camas en este momento, se daba esa situación de complejidad máxima. Por otro lado, en el Hospital Regional del Ministerio de Salud tenemos otras 8 camas más que están destinadas a pacientes que son los que están aumentando en este momento. En este momento aumentan nuestros cuadros respiratorios porque es la época, pero también aumentan los accidentes cerebrovasculares que utilizan muchas nuestras camas de adultos. Entonces, estamos por aumentar más inclusive el número de camas en el Hospital Regional. Lo interesante es ver qué teníamos antes y cómo fuimos creciendo en este proceso. O sea, nosotros teníamos unas 8 camas en cada uno de los servicios y tenemos 32 camas ahora. O sea, va aumentando y siempre vamos a tener un punto importante que es contar con los recursos humanos capacitados y poder tener toda la alta complejidad que cada vez más estamos generando capacidad en el interior del país, porque antes todo estaba centrado en Asunción. Y sí se dio un aumento, y van a ver así una lámina que les presenté en relación a que tener terapia antes era solo Asunción. Y ahora tenemos el Chaco con terapia privada en Loma Plata con un proceso de convenio que queremos trabajar, y tenemos Paraguarica, Zapay, Canendiyú sin terapia y el resto del país con terapia. Entonces son menos los que no tienen terapia y más los que tienen. Pero lógicamente la capacidad resolutiva se tiene que ir generando cada vez, porque es complejo. Un paciente muchas veces no es simplemente tener el respirador, sino tener otras complejidades según la patología. O sea que podemos hablar que se duplicaron las camas en Alto Paraná, por lo menos, sí, en relación a cuidados intensivos, en números. Antes de esta pandemia, ¿cuántas camas teníamos a nivel nacional y cuánto hemos crecido a 110 días? Esa es la famosa pregunta. Tuvimos más de... En el interior, yo estaba contando hoy de los hospitales que tienen en el interior. Vamos a hablar del interior, que teníamos unas 45 camas de terapia y subimos a 85 camas de terapia en esta etapa, sin contar todavía estas nuevas 8 camas que tenemos ahora. O sea, hubo un aumento de cerca del 100% de camas de terapia en el interior, que no teníamos anteriormente, ¿verdad? Sí hubo un aumento. Sí estamos, los hospitales que más se fortalecieron en Asunción y Central fueron el Hospital Nacional y el Hospital El Linerán, ¿verdad? Donde tenemos todavía un backup interesante de camas, pero lógico que lo que nos preocupa a todos, ¿verdad?, es la ocupación de nuestras camas, ¿verdad? Ese es un indicador que el señor ministro siempre, que no es el único indicador. Algo que nos genera una cierta tranquilidad es que cuando comienza todo este proceso y comenzamos esos primeros días de marzo, ese 8 de marzo, ¿qué pasó aquí? La pandemia, y nos organizamos todos a organizar el Centro Operativo de Emergencia y a decir, de ahora en más, ¿qué tenemos? Tenemos esta herencia.
tenemos una estructura enorme, burocrática, intensa, de 1.400 establecimientos de salud, 44.000 funcionarios, con una comunicación interna complicadísima, con una burocracia y un sistema que no da respuesta, donde recién ahora tenemos un 30% de atención primaria. O sea, tenemos tanta deficiencia y ante esa debilidad se toman estas decisiones iniciales. Teniendo esa característica muy importante que fue la humildad y de decir, esta es nuestra realidad, esta es nuestra debilidad, nosotros siempre decimos, lo que vivimos marzo, abril y mayo y junio es como si vivimos 10 años de gestión del Ministerio de Salud. Se generaron procesos, protocolos, un call center se armó del día a la mañana para dar respuesta, redes de laboratorios que se están fortaleciendo y vamos a tener una semana en Itapúa, en 2 semanas en Ciudad del Este, Coronel Oviedo que ya está funcionando como un laboratorio de alta complejidad, porque hablar de un laboratorio con PCR, este tipo de tecnología significa unos estándares de bioseguridad totalmente diferentes. Entonces, eso se generó en este tiempo, el poder dar respuesta y que ustedes tengan esta información. Ustedes no saben todo lo que hay detrás de que ustedes puedan contar con estos números de toma de muestra del día a la mañana, capacitar a tanta gente para tener estos números del día, de todos los días. Hay gente que está y que estamos en la realidad sin dormir hace 5 meses prácticamente, recorriendo todo el país intentando fortalecer las capacidades y se están dando. Pero ¿cuál es la noticia interesante? Cuando nos desesperamos y llorábamos todos con los videos de Italia y de España y de todo el país, decíamos, santo Dios, acá tenemos, sí, hay un 80% que va a evolucionar bien, un 15% que se va a internar y un 5% de terapia. Y ahí hacíamos nuestros números y nuestros números nos asustaban de lo que iba a significar esa respuesta. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que algo que nos ayudó muchísimo es que finalmente nos ayudó y es triste entender, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que teníamos positivas, ¿quiénes eran? Personas que buscaron trabajo fuera de nuestro país. Sí. Y esa es la gran tristeza. La gran mayoría, gente de Caguazú, que cruzó la frontera y que le pusimos en albergues. Caguazú en este momento y Coronel Oviedo hubiese explotado. Sin albergues, ahí ya no hubiese dado respuesta. Ni las camas de terapia nuevas de Caguazú, ni la de Coronel Oviedo, ni todo el sistema fortalecido hubiésemos estado. Ustedes saben que nosotros inicialmente hacíamos cómo vamos a hacer nuestra fosa común, bolsas mortuorias, protocolos de manejo de cadáveres, traerle la fuerza. En eso estábamos. Porque ese era el escenario que nos imaginábamos. De hecho, yo creo que en gran parte de la responsabilidad de estos buenos números tiene que ver también con la ciudadanía que puso de sí cuando el Ejecutivo tomó la determinación correcta, por cierto, de ir a cuarentena total. Mucho tiene que ver con ese renunciamiento de sus derechos constitucionales, de renunciar a un salario de gente que quedó mucho más pobre. Puso la ciudadanía, hay que destacar eso. Pero por el otro lado, entiendo los buenos números también de Salud Pública con relación al tema de las terapias, pero 4 millones de dólares ejecutados de más de 90. Hubiésemos estado 10 veces mejor, pero que lamentablemente una bajísima ejecución y un manto de dudas y de hechos de corrupción que salpican a la Administración de Salud Pública, doctor. Yo creo que cuando nosotros iniciamos todo este proceso, ¿verdad? Y conocíamos nuestra realidad, ¿verdad? Nos dábamos cuenta que teníamos un gran desafío de ejecutar y generar una cantidad de condiciones. En la realidad, no estoy en la parte administrativa y no me cuesta entender los CBE y las licitaciones públicas, etcétera, etcétera, y todos los procesos que son sumamente complejos, pero hay una realidad que impide mucho esa ejecución. No hay oferta. Todos los países no están teniendo, no conseguimos, con plata en mano, no tenés forma de comprar respiradores y bata quirúrgica. O sea, nosotros tenemos 2, 3 insumos que son básicos para poder decirle a nuestro personal, váyanse a la guerra. ¿Verdad? Irte a la guerra significa tener una mascarilla especial N95 que filtra el 95% del aire y tener batas quirúrgicas que son importantes. Los mamelucos estamos consiguiendo, pero y eso no tenemos forma de comprar. Teniendo el dinero no tenemos forma de comprar. Los respiradores no tenés en el mercado. El mercado local no tiene.
Y tenemos que pelearnos con los otros países que están pasando situaciones calamitosas. Lo triste nada más que se descubrió, se vio, hay una investigación fiscal de por medio, que en realidad gente del entorno del capitán Mazzoleni preparó para hacer un negociado en torno a esta historia. Hay gente imputada del sector privado al respecto y hay gente vinculada del sector público. Duele mucho en un momento en el que realmente precisábamos y ver realmente la manera de hacer llegar esos insumos a Paraguay, mientras el resto se ocupaba de ver de qué manera le da un manotazo a la plata pública. No, aquí hay que celebrar todos los procesos de transparencia. Todo va a ser para fortalecer este país. Este es el país que tenemos, donde todos somos parte de un país donde miles de cosas cerramos los ojos y nos damos cuenta que teníamos cantidad de desprolijidades. Yo siempre digo, este virus desnudó y puso al desnudo todo, ¿verdad? Yo soy de Ñemucú, o sea, 20 años viviendo allá, ¿verdad? Pese a que soy, y decían en radio, porque tengo un programa de radio hace 20 años, y les decía, no vamos a cerrar los ojos y decir que todo lo que pasa por el río a la noche, en la lancha con una cantidad de gente sin frontera, sin control, no vamos a tener pacientes y personas con la infección con el virus, si es imposible el control del día a la mañana. El hecho de que no podamos entrar en una reforma fuerte del sistema de salud es por la cantidad de personas que están fuera del sistema de seguridad social, y tenemos Uruguay. Uruguay está en este momento mucho mejor que nosotros, pero tiene al revés que nosotros. Nosotros le tenemos, el Ministerio de Salud tiene que encargarse del 80% de la salud del país. Los seguros privados no están cubriendo ni siquiera el test de PCR. Nosotros tenemos que hacer el PCR para todas las personas con cirugía hasta plástica en este momento, solamente el Ministerio de Salud. Y el 20% está en la seguridad social. Uruguay tiene al revés. Entonces, lógico, tiene un sistema sólido donde te puedes ir a tu casa y darle una atención diferente. En la realidad hay que celebrar, ¿verdad? Celebrar la realidad. Y estoy segura, y realmente es un honor estar en un equipo con una persona como nuestro señor ministro, pero no digo porque mira que no es mi característica, ¿verdad? Y era difícil luego enviarme a mí porque no soy de las que no digo con claridad las cosas. Pero la realidad es la persona que te transmite honestidad y compromiso real y unas ganas de decir, y siempre nos dice, si no les puedo mirar a ustedes en los ojos directamente es porque algo no tengo claro en el sistema. Pero tenés que tener una audacia tan diferente y haber nacido con otras fibras muchas veces para entender lo complejo que es en nuestro país una cantidad de factores. Una cantidad de factores y una cantidad de falta de libertad de muchísima gente atada a miles de situaciones. Miles de situaciones que quienes estamos en el sistema público nos generan miles de insatisfacciones diarias. Cuando uno es técnico en el sistema, yo como siempre digo, vieja ya en todo esto de vivir la salud pública, uno sueña con la reforma y con la dignidad en la atención en salud y después te das cuenta que hay miles de otros factores. Pero tiene que haber un momento y este país tiene que aprovechar este momento para decir, hagamos las cosas bien. Bueno, doctora, hagamos las cosas bien. Un tema principal de debate a nivel ciudadano es el tema de las camas de terapia intensiva. Y ayer la doctora Pintos decía que en 24 horas, en caso de que colapse el sistema, se va a acudir a los privados. ¿Qué tan probable o en cuánto tiempo podríamos de repente graficar este posible colapso? Y por otro lado, también aprovecho para preguntar el tema del uso de sanatorios privados. Eso costaría un montón de plata al Estado. Sí, nosotros tenemos convenios con sanatorios privados y tenemos camas tercerizadas. La doctora Leticia les habrá hablado de que tienen camas tercerizadas en privado. Y en el privado hay unas 260 camas más en el sistema privado. Nosotros no entramos todavía en ese proceso de costear. Tenemos costeado, porque como tenemos ya tercerizadas esas camas de terapia, sabemos el costo día de un paciente en terapia, sí tenemos costeado, por lo tanto significaría una decisión país de tomar el sistema de salud. El ministro de Salud es la cabeza de todo el Sistema Nacional de Salud, tanto todas clínicas, el Hospital Nacional, el Hospital Policial, IPS
y todos los privados forman parte del Sistema Nacional de Salud, y esa es una decisión que todavía en este momento, con la ocupación que tenemos, no es... todo se está previendo, analizando. Pero se podría llegar. Nosotros seguimos soñando que no vamos a llegar a un punto total de colapso y que esto que estamos, parece que atajando como la represa, atajando con nuestras manos, que llevando un poquito más de tiempo, creemos que estos 2 meses van a ser duros. Julio va a ser un mes casi interminable, ¿verdad? Porque aumentan los cuadros respiratorios, ocupan nuestras camas. Pero como les decía inicialmente, las cosas fueron diferentes. O sea, nosotros tenemos el 94% de la población que es asintomática, que tiene síntomas leves y que no presenta nada. Y tenés un 4% nomás que se interna y un 1% de ocupación en terapia. Esos fueron nuestros números diferentes a Italia o a España. Entonces, nos da una cierta tranquilidad de que no van a ser esos números que nos imaginábamos de muchas muertes. Van a haber definitivamente, los cuadros respiratorios normalmente llevan muchas muertes al año y la mortalidad existe, y quizás muchos casos que fallecen de muerte súbita van a ser por COVID y no vamos a terminar diagnosticando, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿cuáles son esas regiones sanitarias donde esperemos, Dios quiera, a excepción de todo el Chaco, el COVID no explote porque no hay capacidad de reacción? Explote por la falta de capacidad del sistema. Uno de los departamentos que siempre preocupan más es Caazapá, ¿verdad? Caazapá es un departamento que no tiene terapia, ¿quiénes no tienen terapia aparte del Chaco? No tiene Paraguarí, no tiene Caazapá y no tiene Canendillú, ¿verdad? ¿Por qué esos departamentos no tienen, doctora? Y yo la semana pasada estuve en Curubatú, en Salto del Guairá, recorriendo los hospitales, y el Salto del Guairá está organizando, tiene una zona nueva que están inaugurando y una infraestructura muy linda para una futura terapia. No tenemos recursos humanos. Tenemos en este año, van a formarse 2 residentes de terapia ahí, que van a salir. No tenemos terapistas. Se está haciendo estos cursos del INS donde estamos formando médicos internistas o médicos familiares o médicos con especialidad de medicina familiar y manejo respirador. 60 kilómetros. Claro, y una población de 200.000 personas. Sí, no, es que eso es lo que quiero que si no llegamos a entender que la terapia no significa $1 millón por cama. O sea, es fácil agarrar. Lo más fácil del mundo es poner una cama, un monitor y un respirador. Es infraestructura y es dinero. Acá lo complejo es tener personal capacitado en terapia. Pero que también se puede estimular con sueldos mejores pagados que el que se tiene ahora. Se tiene que formar. Claro. ¿Y cuánto tiempo te lleva formar ese personal? Pero por eso justamente, doctora, porque ayer nos explicaba la doctora Pintos que formar un terapista le toma 9 años. Sí. Formar un clínico toma 4, 5 años y ganan lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a motivar a aquel que más necesitamos si están ganando lo mismo? Para eso también se necesita, porque el dinero hace bailar al mono, es la realidad. Podemos invertir un poco más en eso, y eso no cambió en estos 100 días. El terapista no está ganando más y se está desangrando en terapia. Y esto es una reforma de un sistema donde la carrera sanitaria, donde es mucho más profundo que generar un solo grupo que tiene que dar respuesta. Porque en la realidad, en ese 1% de pacientes que va a llegar a terapia, no está la mayor problemática. O sea, la problemática sigue estando en no llegar a la terapia. Alguna vez todos tenemos que entender que lo que tenemos que todos ser conscientes es en cuidarle a nuestra mamá, a nuestro papá que tiene diabetes o hipertensión, que tiene más de 65 años y que forma parte del grupo vulnerable. Si todos entendemos, porque acá el virus va a circular, o sea, es claro, va a haber circulación, ya hay circulación comunitaria. En Alto Paraná, en Central, existe, en Asunción, existe circulación comunitaria. Todos tenemos que ser conscientes. Yo tengo que salir, me pongo mi tapaboca y sí o sí tengo que buscar el alcohol gel. Porque yo no sé quién tocó esto. Pero ¿qué es lo importante? Miles de personas entraron hoy acá con COVID. Con seguridad alguien entró. Lo más importante es que yo no me toque mi cara. Lo que no tengo ni que soñar es en tocar mi cara. No va a pasarme nada. Miles de veces, y cuando uno está en el interior,
uno vive esta situación con la epidemia H1N1, del virus de la influenza H1N1. ¿Cuántos pacientes murieron en mis manos? Estamos a 400 kilómetros sin terapia. Ñembucú tampoco tiene terapia. Pero ¿qué pasa con Ñembucú, Cazapá? Que te tranquiliza un poco más, que estamos todos dispersos y que hay mucho chismoserío para enterarte quién es el COVID positivo, para aislarle y escracharle socialmente. Entonces espectacular funciona ese sistema de pueblo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que ayuda a que uno, médico que está en el primer nivel, está en el campo de batalla, está todo el día, ¿quién está más expuesto? Está expuesto quien está con el paciente. Pero cuando no te contagias, cuando no te tocas la cara, te lavas la mano y no vas a tener tuberculosis, no vas a tener ninguna influenza y no vas a tener tampoco. A pesar de eso, hay muchísima gente y crece lamentablemente este rumor de que no existe, de que yo no conozco luego ningún enfermo. Un intendente está hablando de eso hoy en día. Hay unos proyectos de CONACYT muy interesantes donde van a hacer unos proyectos de estudio del comportamiento social. O sea, qué interesante es analizar, y para ustedes como comunicadores, qué interesante es saber qué hay detrás de lo que nos resistimos a creer, ¿verdad? Porque en la realidad, como soy diabetóloga, cuando le digo, el paciente no quiere realmente venir a saber si tiene diabetes o no quiere controlarse su presión. ¿Pero por qué? Porque no va a comer el asado con sal y no va a tomar la cerveza. Entonces, en la realidad, uno hace una resistencia. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque voy a dejar de trabajar, porque tengo que usar alcohol gel, porque no voy a farrear o sea, no van a haber reuniones sociales. Psicológicamente, no estamos preparados para vivir solos y aislados en una cultura donde el abrazo es importante, donde estar en familia es importante. Entonces, lógico que es normal que todo el mundo tenga una resistencia y le dé rabia. Todos nosotros vivimos la rabia, la corrupción, la rabia de estar en un país tan irresponsable en tantos factores y valoramos tanto como la población. Da gusto ver un país donde vos entrás en supermercados, muchos lugares que realmente adoptaron las medidas. Doctora, volviendo al tema de recursos y de con qué podemos contar, ¿cómo podemos analizar en un futuro la conectividad de las regiones? Podemos hablar de más ambulancias, podemos hablar de un helicóptero. ¿Cómo puede ser que con esta cantidad de dinero que se está administrando en este momento todavía hayan pacientes que mueran en el camino desde un punto a otro, ya que los hospitales no están unidos como tendrían que ser en puntos diferentes? Siempre se tiene que centralizar. ¿Cómo hacemos esa conectividad? ¿Cuáles son los planes? Ese es un proceso muy interesante y es mi sueño de la red, no es mi sueño, es un sueño de todo un equipo de gente que está trabajando en entender lo que es una red, ¿verdad? De cómo se deriva de un nivel de complejidad al otro, de cuáles son nuestros centros reguladores. Estamos teniendo varios centros reguladores. Tenemos nuestro país dividido en 5 ejes, o sea, está el eje Chaco, el centro oeste, que es nuestra preocupación grande ahora, toda esta zona Caguazú y Ciudad del Este, el centro norte y el centro sur y la área metropolitana. Todos estos centros están formándose centros reguladores, ¿verdad? Centros reguladores que son del SEME, donde tienen todo un sistema. En este momento, en la realidad ya logramos que esa red, porque esa red, para que funcione en la realidad, es red de personas. Somos personas que tenemos que relacionarnos bien y tener una forma de comunicación y protocolos y criterios claros de derivación. Ahí lo que va a funcionar realmente es estos centros reguladores con ambulancias a todo terreno, con centros de referencia para respuesta y con una cartera de servicios bien diferenciada, y también los helicópteros. O sea, los helicópteros y aviones, porque el Chaco finalmente necesita, claro, o sea, el Chaco necesita transporte aéreo. Yo recibo de mis directores regionales el pedido. Con el transporte aéreo, el SEME funciona con las fuerzas aéreas para derivación de pacientes. Nosotros tenemos derivaciones 1 o 2 veces a la semana. Sí me llama y sí sé que un paciente está siendo derivado, pero es mucho todavía lo que tenemos que trabajar en generar la compensación del paciente localmente, porque hay pacientes y pacientes para derivar y el paciente tiene que ser derivado en muy buenas condiciones.
Con relación al tema insumos, ¿cómo estamos, doctora? En el sentido, estamos hablando de varios hospitales, de centros de referencia, y lo básico, porque se usa una cantidad impresionante, nos contaba ayer la doctora Pinto, por guardia. ¿Cómo estamos en el tema de insumos? ¿Llegaron? ¿Van a llegar? ¿Hasta cuánto soporta lo que tenemos ahora? Estamos todavía con una tranquilidad hasta que recibamos dentro de un mes y medio, y hasta ahí vamos a estar aguantando 2 meses, pero en 2 meses creemos que ya vamos a recibir las compras que ya están todas licitadas, y con eso vamos a tener el respiro de contar realmente con todo. En este meses, momento, doctora, ahí no, tenemos todo como para 2 meses y ahí llega una nueva licitación. Okay. Entonces, no, lógicamente hay una posta ahí, no, porque si no nos desmayamos. Pero se le entrega realmente al personal, porque hay denuncias a veces que nos llegan acá, recordando obviamente la identidad de algunos médicos que dicen, no, nosotros tenemos que comprar algunos utensilios, algunos enseres básicos para el tema de nuestra seguridad, porque el hospital o regional no nos provee. Por eso es así, doctora. El ministro siempre dice, porque me toca a mí estar en la parte sumamente operativa, por favor que nos pasen nombre y apellido y de qué caso es, para que sea responsable y le llamemos qué pasó, por qué no te entregó. Acuérdense que voy a lo mismo, son personas, gerentes con criterios a veces de querer guardar por otra situación, entregan aquí o no entregan allá. Pueden darse ese tipo de situaciones, pero ante este tipo así de denuncias necesitamos hospital, nombre y apellido, quién, para poder realmente saber si es verdad o no es verdad. Pero hay una directriz de entregar. Claro, o sea, claro. No es que el director decide si entrega o no, tiene la orden de entregar. Hay una directriz clara de cumplir, o sea, lo más importante que generamos, que es lo que el Ministerio de Salud tiene que generar, es una rectoría clara en los protocolos de manejo. Hay unos protocolos que están todos en la web, ¿verdad? Donde la web cada vez está un poquito más amigable y más clara en información, donde están todos los niveles de protección. La directiva clara también es el buen uso por niveles de protección. O sea, no es que estés con toda la ropa cuando vos no vas a estar en contacto con un paciente con un cuadro respiratorio. Sus equipos EPI, ¿puede ser así? EPI es equipo de protección individual. Sí, es lo que nos llegó como denuncia de un centro asistencial del área metropolitana, donde dicen, no, tenemos que comprar nosotros porque nuestro director no nos entrega. Entonces, para protegernos, metemos la mano en el bolsillo. Y hubo plata y hay plata justamente para eso. ¿Por qué racionalizar, doctora? No, por eso, tendríamos que tener el caso en particular, pero también puede darse una cuestión muy importante, que en algunos lugares todavía la curva, yo le llamaba, nuestro cerebro tiene un sistema límbico que es de la emoción, y una corteza cerebral que es la que maneja la información, el conocimiento. Entonces, tuvimos una curva límbica, una curva de la emoción tan intensa que es el miedo, que hace que se te explique con evidencia científica, con lo que se trabajó en todos los países, que necesitas este tipo de equipo de protección individual para esta actividad. Y para la otra actividad necesitas una N95. Para esta actividad necesitas una mascarilla quirúrgica. Al final todo está en la cara, ¿verdad? Todo está en la cara, y porque el virus finalmente, la protección es buenísima si el paciente está con una mascarilla y vos estás con una mascarilla. Pero, ¿qué quiere a veces el médico? Sin tener que hacer ningún procedimiento generador de un aerosol, ¿verdad? De aerosoles. Quiere la N95. Y ahí comienza la fricción, ¿verdad? El manejar el miedo. ¿Y por qué? Porque la formación, no logramos siempre obligar a que lean, a que se formen, a que busquen toda la evidencia científica, a que crean en que realmente con total responsabilidad se bajan protocolos de manejo, porque lo que más nos interesa es proteger a nuestro personal. Y nos damos cuenta con nuestros números de infecciones en el personal de salud que el personal no se infecta en la primera línea la mayoría de las veces. Siempre cuando baja la guardia, cuando se van a comer, cuando pasan un momento de distensión, y ahí se baja la guardia y ahí ocurren los contagios. Doctora, se estaba mostrando, y me llamó muchísimo la atención, un mapa que usted proveyó a la producción. Ahí estamos, vamos a mostrar. ¿Esto qué significa? Eso que está en rojo, en los distintos colores. Justamente el director... Aquí tiene. Qué bueno. El director general de Información Estratégica me preparó y me pareció interesante
es el porcentaje de ocupación de camas de terapia. Lo que les había dicho recién. Vieron, lo que está en blanco son los lugares donde no tenemos camas de terapia. Tenemos camas de terapia en... Esto es interesante para mí ver porque antes no teníamos Colorado, sí, Asunción y Ñembucú Central. ya tiene, doctora, ¿no? Ñembucú ahora tiene preparado camas de terapia, todavía sin funcionamiento, pero sí vamos a tener entre 4 a 8 camas de terapia y 8 camas de terapia también. ¿Verdad? Pero no hay, doctora? pero no hay personal, creo. ¿eh? ¿En qué tiempo? Todavía no tenemos. Estuve el viernes, yo estoy los fines de semana ahí porque vivo en Pilar. Y estuve el viernes y ya está la infraestructura creada con las camas y estamos buscando terapistas por todos lados. O sea, solo faltaría el personal. Falta el personal, que es el punto más delicado. ¿Y eso, Pequeño gran detalle. eso que está en rojo, doctora? Ese en rojo es San Pedro, que es Santa Rosa la Guaradú, que está con una ocupación, de sus pocas camas que tiene, con una ocupación del más del 70%. La referencia es el verde es cuando es menos del 30% de ocupación, entre el 30 al 70 es el amarillo y más del 70 el rojo, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta que ahora Alto Paraná, que es el punto que más nos preocupa, está en el 30% gracias a que a estas 8 camas nuevas que tenemos ahora en terapia. San Pedro tendría que tener, no sé, 10 camas para que el 70% esté ocupado. Sí, no, tiene poquitas ahora funcionando. San Pedro también es un problema donde no estamos contando con recursos humanos que quieran estar en todos lugares. Tenemos un terapista y otro médico. En el caso de Central, nos decía hoy el doctor Silva, 70% de ocupación ya tenemos en Central. Por eso, en Central ocurre, ahí está, entre el 30 al 70%. Al borde, digamos. Sí. Sí, y muchos de los casos, decía también hoy al mediodía el doctor, tiene que ver con cuadros respiratorios, porque cuando llega no puedes discriminar COVID o no. Nos Y contaba eso nos entonces. pasa con nuestras camas de internación también, ¿verdad? Nuestras camas de internación, de entrada, todos somos COVID, ¿verdad? Todos tenemos una tosecita o tenemos una neumonía y en este momento estamos en una pandemia y se tiene que tomar a todos una muestra y todos somos COVID. Y tenemos que considerar todos somos COVID, inclusive para una diabetes descompensada, un cólico renal o una urgencia hipertensiva, porque puede ser asintomático la persona. Y ahí está el gran punto. Todos los pacientes que ingresen a cualquiera de nuestros servicios tienen que estar con la mascarilla, tenemos el profesional de salud que lavarnos las manos y tratarles como si fuese un cuadro de COVID, aunque no sea esa la razón del ingreso. Podemos dejar por un segundo el COVID, le damos un respiro y hablamos de otras patologías y de las necesidades que hay en los hospitales de medicamentos, sobre todo hay muchos medicamentos oncológicos faltantes, hay una promesa por parte de las autoridades, pero que hasta ahora no se sustanció en su totalidad. ¿Cuáles son los pedidos principales? ¿Cuáles son las carencias principales? Y para eso, ¿también hay recursos? No, los recursos están. Los que tenemos siempre son los procesos burocráticos de licitaciones que no llegan o contratos que no provee el proveedor, ¿verdad? El proveedor, hay el doctor Neri Rodríguez y la gente que está en toda la parte de insumos y de OC y los contratos. Hay tantos procesos donde a veces se mezclan varios ítems de medicamentos en una misma licitación y eso afecta a una droga que es esencial. Nuestras líneas prioritarias, y eso es muy importante porque en la realidad ahora tuvimos un tiempo, unos 15 días, un mes con una disminución importante de los antihipertensivos, que es algo muy importante y es sumamente sensible. Y ahora entró en Alapril, amlodipina y losartán, entró este lunes. Este lunes que les escribí a todos los directores regionales, pidan porque ya llegó, tenemos en parque. Nuestros problemas más importantes son las enfermedades crónicas. O sea, hipertensión significa el 48% de la población adulta y el 9,6%, el 10% de la población es diabetes. Y diabetes tipo 1, donde esta chica que realmente, me voy a enterar en un momento porque creo que tengo, a través de ella, y le digo eso a su familia, que no va a ser en balde, porque vamos a tener que generar, y me comprometo a generar todo un proceso de apoyo a bajar el modelo de cuidados crónicos y la atención con herramientas de automanejo al paciente con diabetes tipo 1. Ustedes saben que el Ministerio de Salud
para un paciente con diabetes tipo 1 tiene la mejor insulina, que es una insulina, se llama Degludec, tiene insulina Aspar, tiene equipos de glucómetro y tiritas reactivas que se le da a todos los pacientes y que no le falta a ningún paciente. Yo tengo un paciente en Isla Broú, en Tacurutú, en Cerrito, en lugares que tienen la mejor insulina y el mejor control, y que eso sí no nos falta, insulina no nos falta, no nos faltó nada para diabetes. ¿Qué falta en la realidad? ¿Verdad? Falta trabajar en red, falta bajar un modelo de compromiso y de atención, y falta llegar a todo el sistema. Si seguimos trabajando en forma segmentada, por eso un gran desafío es Alto Paraná. Alto Paraná es un gran desafío porque el sistema público no es el que absorbe todos estos pacientes. En Alto Paraná tenemos el privado y tenemos IPS. Y estos pacientes, justamente le llamo a la coordinadora de enfermedades crónicas y le digo, ¿cuántos pacientes con tipo 1 tenemos que puedan pasar una situación similar a esta chica y que podamos volver a vivir una situación igual? Porque todos los estudios científicos y la revisión que estamos haciendo habla de una vulnerabilidad alta con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, pero diabetes está en todos los estudios, ¿verdad? Diabetes significa posibilidad de una evolución grave y muerte. ¿Y los medicamentos oncológicos, doctora, ya se tienen? Realmente, ahí me metes en un tema donde yo no manejo porque es el INCAM. Ahora sé que hay, con todo, hay procesos de licitación complicados, pero que sí que se adelantó muchísimo de lo que antes no había en la cartera y que ahora hay, pero no voy a entrar en un tema que no manejo. Y lo de Ciudad del Este fue tanto así, porque hoy lo escuchaba Pallarola, creo que es el doctor que está en Ciudad del Este, acerca de determinar a quién darle y a quién no respirador, y esta historia de la joven que finalmente, bajo un protocolo no indicado, fue trasladada. Una historia así muy compleja y también dolorosa, porque finalmente termina muriendo acá en Irán. No, para mí es más doloroso todo el proceso que te lleva a tener una diabetes con mal control, con ya complicaciones neuropáticas o renales. Le escuchaba en una entrevista a la tía, creo, ¿verdad?, explicando que la mamá ya sabía de lo complejo que era su hija, ¿verdad?, principalmente es lo que escuché, es muy... Creo que no era la tía finalmente, no era la tía. Se desmintió, no. Muy irresponsable. Sí. Al contrario, la familia aclaró que ella consumía la medicación necesaria, que ella tenía controlada la enfermedad y que les llamó mucho la atención la derivación, que fue bastante rápida y catastrófica. Y es la enfermedad en sí, ¿verdad? Es la enfermedad en sí. Por eso es tan doloroso este proceso yo decía, o sea, dos cosas. Uno está que el paciente con mal control tiene mayor posibilidad y es la lógica de evolucionar peor. Otro es que por la propia patología, ¿verdad?, también tenés mayor vulnerabilidad. Pero otra cosa es, que es lo que yo les decía con el compromiso de bajar un modelo de atención, es el hecho de que haya una relación médico-paciente y que yo al paciente le pueda decir, cuídate, ¿verdad?, sos de mayor riesgo. Cuando el paciente tiene una relación, cuando tengamos atención primaria real, te digo, no, lavate las manos, no tenés que estar en contacto, usa tu mascarilla porque tenés mayor riesgo. Entonces, esa es la bajada que tenemos que hacer, al llegar hasta ese punto realmente. Bueno, doctora, un placer. De hecho, lamentablemente el tiempo en televisión es tirano. Nos gustaría hablar de tantos temas todavía con usted, pero bueno, el compromiso de por ahí volver en un momento dado, si por ahí requerimos de su presencia, será un placer nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos en este camino de la reforma, de la integración, de que salud pública realmente la gente entienda la importancia de cuidarse y que todo tiene que ver con que todos seamos responsables con nuestra propia salud. Gracias, doctora. Gracias, Doris doctora. Roy Brugada, directora de Coordinación de Regiones Sanitarias. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta compartimos más información en 24 horas. Ya volvemos.